Bueno, a continuación le damos la bienvenida para que nos exponga sobre el caso de Paraguay al ministro del Tribunal de Apelaciones Civil de dicho país, el señor Edgardo Edlin Watso. Él es egresado de Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay, es miembro del Comité de Planificación Estratégica de la Suprema Corte de Justicia e integrante de la Comisión Asesora en Materia Civil, Comercial y Concursal de la Suprema Corte de Justicia. Salvado los problemas técnicos y aclarando que soy Uruguay y no Paraguay, a veces la gente se confunde, pero voy a iniciar mi presentación sobre respuestas del Poder Judicial del Uruguay, protección de los niños y de los adultos mayores. Esta presentación tiene como diseño de fondo el cuadro de El Bosco, el juicio final. Algún día todos nosotros compareceremos ante el Tribunal de Tribunales y nos va a preguntar y juzgar sobre qué hicimos por los demás y qué no hicimos por ellos, especialmente por los más débiles y los más vulnerables. Simón Bolívar decía que la libertad es la reina de las virtudes republicanas y sobre ella se asientan la libertad y la igualdad, que son las columnas del edificio. Los jueces, los tribunales, realizamos todos la libertad y la igualdad todos los días sin saberlo o sin darnos cuenta a través de la justicia, tratando siempre de recordar que somos ante todo los responsables por la protección y la tuición efectiva y real de los derechos de las personas. En nuestro país tenemos esta norma, está en nuestra Constitución y está en una ley orgánica, pero podría estar en cualquier texto del mundo o en cualquier texto internacional sobre la misión de los tribunales. Somos todos responsables de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como por separarnos del orden de proceder que en las leyes se establezca. ¿Cómo hacemos entonces nosotros para trabajar en esto? Tenemos en materia del tema que nos ocupa, menores o niños y niñas, adolescentes y ancianos, un cuerpo protectivo bastante completo, bastante actualizado, que recoge normas de derecho internacional y normas internas. En materia de niños y jóvenes, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, un nuevo instituto que se creó especialmente para los adolescentes, un instituto creado especialmente para los niños, que es el Instituto Nacional y de la Docencia del Uruguay, adolescentes también. Los adultos mayores tienen también un cuerpo tuitivo importante
Tenemos también las reglas de Brasilia, que es fuente formal de derecho en nuestro país a través de la acordada de la Suprema Corte de Justicia número 7647 y normas constitucionales y de derecho internacional que conforman el bloque de derechos humanos. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para bajar a la tierra de la realidad todas estas normas y principios de orden jurídico? Todos estos valores que vimos nosotros de justicia, libertad e igualdad. En el Uruguay, la protección de los derechos de los niños, adolescentes y ancianos, o sea, vulnerables por su condición etaria, está básicamente asumida en la primera línea de defensa por las fiscalías y los tribunales ordinarios. Tengo que aclarar y precisar que en nuestro diseño legal, la Suprema Corte de Justicia no siempre llega a tratar estos casos. En materia de amparo, por ejemplo, donde vamos a ver nosotros muchas sentencias, es una acción urgente en nuestro país que tiene 2 instancias y no llega a la Suprema Corte. En materia de casación e inconstitucionalidad, estos temas casi no se encuentran, sin perjuicio de que a veces aparecen cuestiones relacionadas con tenencia y la Suprema Corte en numerosos fallos ha establecido que todas las normas tuitivas de derechos establecidas en la Constitución y en los pactos internacionales son autoejecutables y son de aplicación directa. No son meras normas programáticas o están para decir qué lindos textos que tenemos en materia de derechos. En materia de tuición de los derechos de los niños, básicamente se sigue por la jurisprudencia los 3 criterios básicos. Velar por su interés superior, el derecho a ser oído, sea por sí mismo o por algún representante válido, y el derecho a la debida defensa. La Suprema Corte de Justicia, en algunos fallos, ha declarado nulas sentencias de tribunales que no contemplaron el derecho del niño a ser oído y no se ha consultado su opinión. ¿Cómo trabajamos nosotros los jueces? Con luces y sombras. Acá vamos a ver muchas luces y sombras. Uruguay nos creíamos un país muy bueno en materia de derechos humanos. El caso Hellman nos ha recordado que tenemos que trabajar bastante sobre ellos. Y en el caso particular del tema que nos convoca, tenemos que recordar que el Uruguay es uno de los países que tiene las más altas tasas de internos, niños, por situación de amparo o de abandono o de tuición del sistema punitivo, internados o, como llamamos nosotros, institucionalizados. 409 niños por cada 100.000 niños de nuestro país. La tasa más grande. Claro, ahí van los niños, se internan y todo el mundo se olvidó de ellos. El juez lo puso ahí en el Instituto del Menor, quedó ahí y después se olvida. Muchas veces no se le hace un seguimiento. ¿Qué pasa con los niños estos? Ha tenido que intervenir la Fiscalía y los tribunales para señalar al Instituto Nacional del Niño y Adolescentes que organice un registro de menores, de esos menores que se institucionalizan, que reporte su situación, qué se está haciendo para que puedan ser reinstitucionalizados o devueltos a su familia o a hogares que estén en condiciones de educarlos y criarlos. Y en lo posible tratar de acelerar los procedimientos para que en algunos casos puedan llegar a ser adoptados. Pero tenemos del otro lado de los niños institucionalizados los otros niños, los que no son protegidos por el sistema, los niños de la calle. Teníamos, o tenemos todavía, un gran número de niños que están durmiendo en la calle, que están mendigando, donde los padres no se saben muchas veces ni quiénes son ni quiénes están, sometidos muchas veces a agresiones y violencia por la gente, por los otros actores que hay en la calle, cometen delitos, son realmente un caldo de cultivo muy peligroso y a su vez que debe merecer la protección de todos los que estamos en el sistema. A través de una acción de amparo se obligó por un juzgado de familia, un humilde juzgado de familia, el Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia, a que proceda a recoger a esos niños de la calle.
Querrán creer que el instituto estuvo a punto de oponerse a la medida y de apelarla, pero por suerte primó la cordura y se puso a trabajar en el tema, sacando a los niños de la calle para tratar de buscarles albergo, cobijo o alguna forma de protección. ¿Qué pasa? Sale la sentencia, brillante, pero pasa el tiempo y ¿cómo se controla esto? ¿Cómo se cuida? Al tiempo, a los 2 años, la Fiscalía se entró a preocupar, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Realmente se está haciendo efectivo todo esto? El Tribunal de Apelaciones de Familia, en una institución que puede ser discutible, trató de no ser muy exigente con el Instituto Nacional de la Niñez y Adolescencia. Se dijo, bueno, sacar a todos los niños de la calle es una tarea que no siempre se puede hacer efectiva, es una obligación de medios, no de resultado, y bueno, hay que buscarse un criterio de razonabilidad, como, bueno, se hace lo que se puede. La pregunta es, ¿se hace realmente todo lo que se puede? Yo creo que en la vida no todo es solo posible, sino que es posible también cuando es querible. Niños con adicciones a las drogas. Tenemos en Uruguay un gran problema con esto, sobre todo con drogas de inicio duro que no son el cigarrillo o el alcohol, sino que empezó a ser la pasta base, la marihuana, a niños pequeños. Están destruyendo a una generación, están destruyendo a un sector muy vulnerable en la sociedad. Bueno, se le pidió al Instituto de la Niñez y Adolescencia que tome tratamiento y acción necesaria a estos niños, porque siempre el tema es, bueno, no hay tratamientos, no hay programas, esto falta de diseñarse, esto lleva su tiempo. Bueno, señores, el INAU gasta más en técnicos que en los niños, pónganse a trabajar en esto. Como todo, habrá que ver en el tiempo cómo se están manejando estas cosas, pero nos consta que el Instituto de la Niñez está trabajando en este tema y está elaborando programas. Esas son luces para nuestro sistema. Todas las normas de derecho internacional, las nuestras internas también, recuerdan que la privación de libertad tiene que ver como medidas de reeducación, como un estadio intermedio para posibilitar la reinserción de la sociedad. En nuestro caso, estamos teniendo una tasa de criminalidad adolescente muy alta. La sociedad se ha sentido muy inquieta y como fruto de una reciente reforma, la ley 19.055, este número de adolescentes institucionalizados pasó de 350 a 511. Uruguay tiene 3.300.000 habitantes. Es un número muy elevado. Entonces, como no hay espacio, se buscó, para solucionar el tema rápidamente, conseguir contenedores metálicos, de esos de los puertos, y acondicionarlos más o menos como para que puedan servir para garantizar cierta seguridad y reclusión. Yo quisiera saber si a ustedes les gustaría vivir en esos lugares. Realmente las condiciones eran deplorables, inhumanas, y a través de otra sentencia de amparo confirmada por el Tribunal de Apelaciones, se pidió que se erradicara ese tipo de establecimientos metálicos donde los niños eran sometidos a sus vigilancias de privación de libertad. A su vez, en el Uruguay han habido varias denuncias por malos tratos a niños y adolescentes durante sus condiciones de internación con medidas privativas de libertad. Hace poco llegó a la prensa y fue escándalo, nadie sabe cómo se filtró un video donde mostraba a 3 adolescentes, porque después fue uno sometido, a malos tratos por una treintena de funcionarios encargados de su vigilancia, a golpes, patadas, puntapiés. Las imágenes yo las iba a traer, pero como son muy duras, no, preferí, por razones de sensibilidad, no aportarlas. Entonces, tuvimos a raíz de este hecho 26 procesamientos, 19 con prisión y 7 sin prisión por el delito de tortura. Cuando todos pensamos en el delito de tortura, recordamos las épocas de los gobiernos militares, la época de los desaparecidos, de los presos y apremiados ilegalmente. Bueno, en plena democracia uruguaya fueron procesados varios por delito de tortura. Esto contó con
la defensa del sindicato de esos funcionarios, con la negación de este episodio por algunos, nos cuesta creer que estas cosas estén sucediendo en nuestro país. Pero, ¿qué pasa con estos menores? Digo, sometidos a condiciones realmente vejatorias de sus derechos humanos, pero ¿qué pasa especialmente cuando el sistema realmente y al final no logra demostrar su culpabilidad y tienen que ser egresados sin una sentencia de condena? Acá se plantearon dos situaciones. Las normas internacionales dicen, por ejemplo, el artículo 10 del Pacto de San José y el artículo 14, numeral 6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que toda persona tiene derecho a ser indemnizada si sufrió una condena firme por error judicial. Bueno, una norma o un significado con contenidos muy diferentes, pero acá estamos hablando de adolescentes que fueron privados de su libertad sin sentencia y no se logra después demostrar su culpabilidad. Entonces, acá han habido dos reacciones del tribunal porque estas personas fueron luego a reclamar por daños y perjuicios contra el Estado. Hubo un tribunal que dijo, el error judicial es inherente a su actividad. El sistema judicial a veces se equivoca, para eso hay apelaciones. Si el sistema se cambia de opinión, el sistema se autorregula, funciona así. Si eso no obedece a un error inexcusable y es parte del sistema, eso no causa responsabilidad para el Estado, porque así son las reglas y así son el juego. Una sentencia denegó el reclamo por daños y perjuicios. Como fue confirmatoria, esto no llegó a casación a la Suprema Corte. Ese es otro tema que nosotros tenemos en nuestro país, por el cual el propio sistema legal bloquea que la Corte pueda intervenir en estos temas. Después, en otro caso, en el tribunal en el que yo actúo, entendió que las normas internacionales no distinguen si ese error judicial debe o no ser inexcusable o excusable. Simplemente, si el sistema no logró probar que este adolescente era responsable, el sistema falló, lo sometió a un régimen de libertad injusto, indebido, máxime cuando en este caso concreto se trataba de un adolescente, aunque como dice el doctor Pérez, niño llega hasta los 18 años en algunas definiciones. Este adolescente fue sometido a una paliza durante su régimen de internación. Y era un muchacho con problemas depresivos, tuvo 2 intentos de suicidio durante su reclusión. ¿Cómo no había razón para indemnizarlo? Y acá la justicia actuó bien, está mal que lo diga, pero fue mi tribunal. Pero creo que yo me fui a dormir tranquilo con este fallo. En el caso de los ancianos, el Uruguay está en lo que podríamos llamar la zona gris de la justicia, the Twilight Zone. Tenemos un problema cuando se nos presenta un anciano en estado de abandono. ¿Qué juez debe intervenir? Y ahí, el juez de familia especializado en violencia doméstica dice, es un problema de abandono, no es necesariamente un problema de agresión en la casa o por otra persona. Puede ser sí una persona vulnerable, pero no es mi competencia que intervenga la justicia penal. Y la justicia penal dice, pero no es un psiquiátrico, yo no tengo por qué actuar en personas psiquiátricas. Y después, uno lo intenta internar en un establecimiento tratando de buscarle alguna contención pretoriana, porque los juzgados de familia tampoco intervienen, y los establecimientos de salud dicen, no, pero tienen que tener determinados requisitos administrativos, cierta edad, cierto problema, no tener parientes, todo un tema. En la práctica termina muchas veces interviniendo los jueces penales. La protección básicamente a nuestros ancianos está dado por el sistema de seguridad social y por el sistema pensionario, y después por el Ministerio de Desarrollo Social. No hay en realidad una protección judicial efectiva. Básicamente ha habido una protección indirecta por parte del sistema penal. Por ejemplo,
Se ha procesado a algunos encargados de establecimientos de salud. Desgraciadamente, el destino final, que va a ser de muchos de nosotros, por tener a esos ancianos en condiciones deplorables, en condiciones de faltas de higiene, o en otro caso donde se procesó a un encargado de establecimiento de salud que, aprovechando de la debilidad y vulnerabilidad natural de las personas, captaba su voluntad para hacerse poner como heredero a través de testamentos. Y después tuvimos un caso, sí, muy importante, que esto llegó a ser un verdadero escándalo. En los hospitales psiquiátricos, en las inmediaciones, se fueron juntando perros que la gente tiraba, abandonados, fueron formando manadas. Empezaron a atacar a los pacientes y llegaron incluso a matar estos perros a una persona de 74 años. La justicia tuvo que actuar a través de muchos fallos para poder de alguna forma lograr que esos perros fueran expulsados o sacados de alguna forma del establecimiento. En lo posible se trató de no llegar a su exterminio. Y eso más o menos se ha ido logrando con las autoridades y algunas organizaciones de protección a los animales. Pero acá se habló de que había una gran vulnerabilidad de derechos humanos y que esta situación, aparte de ser una vergüenza, no podía seguir. Después, en algún caso, la justicia laboral actuó denegando la indemnización por despido a una empleada que maltrataba y negaba su atención a los ancianos. Esto es básicamente lo poco que hay sobre materia de ancianos. Y así estamos con estos temas. Mientras tanto, ¿qué podemos seguir haciendo? Tenemos que intentar seguir trabajando, buscar cada vez más ámbitos y espacios de protección, tratar de aplicar cada vez más las normas de derecho internacional de los derechos humanos y de la Constitución como un conjunto de valores que deben iluminar todo el sistema. Debemos tratar de acercar la mejor protección integral y en tiempo real a la gente. Esto a veces causa problemas porque implica vencer resistencias, implica alguna valentía en algunos casos e implica tener mucha independencia, porque a los gobiernos no siempre les gusta que los tribunales abran espacio hacia las libertades y derechos o en algún caso les enmienden la plana y les señalen sus falencias. Pero nosotros debemos recordar siempre estos principios. Estamos al servicio de los derechos y estamos al servicio de la libertad. Toda sociedad que no esté garantizada en sus derechos ni tenga determinada la separación de poderes, de ahí la necesidad de trabajar con mucha independencia en estos casos, no tiene constitución. Y tratemos sobre todo en estos casos de sectores vulnerables, en el caso que a mí me correspondió, los niños y los ancianos, para obrar siempre de forma que los más infelices, los más protegidos, los más vulnerados, sean los más privilegiados, como decía nuestro héroe máximo José Artigas en su reglamento provisorio de 1815. Recordemos todos que estamos en este hotel maravilloso, 5 estrellas, hablando de personas que jamás van a poder ver ni saben cómo son estas instalaciones. Pero recordemos que somos sus empleados, estamos a su servicio. Por supuesto, quiero agradecer al Tribunal Constitucional de Chile y a la Comisión de Venecia por haberme traído, por haberme invitado y darme la oportunidad de participar en este seminario o en estas jornadas de elevado nivel. Muchas gracias. Toda Rabá. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, el presidente del Tribunal Constitucional le hace entrega de la medalla de reconocimiento a su participación en este